todos estuvieron en la reunión, en el webinar anterior la semana pasada. Mi nombre es Ivonne Palma, yo soy la directora de Desarrollo Regional de Eurochile. Llevamos muchos años en Eurochile trabajando en turismo y hemos querido entonces continuar también un trabajo que hemos venido desarrollando en la provincia de Arauco desde el año 2018 específicamente en un proyecto en que también nos asesoró uno de los expertos españoles que hoy nos acompaña y que también estuvo la semana pasada. La idea es poder apoyar y trabajar con los encargados de turismo de los municipios de las comunas de la provincia de Arauco y con los empresarios también de esta provincia. Trabajar con ellos en conjunto la continuidad de un proyecto que es el que les comentaba que ejecutamos entre el 2018 y 2019, y poder contarles cómo lo está haciendo España, específicamente las organizaciones empresariales y los empresarios para poder salir adelante en esta crisis que está viviendo el sector producto de la pandemia, del COVID-19. Entonces hoy queremos hablar con ustedes, contarles esta experiencia de un nuevo turismo europeo, y para eso nos acompañan tres expertos. Julio Boves, que es presidente del Clúster de Turismo Rural de Asturias y de la Asociación de Turismo Activo y Albergues. También Hola, nos acompaña, hola Julio, nos acompaña Ana Soberón. Ella es vicepresidenta del Clúster de Turismo Rural de Asturias y nuestro experto que es con quien hemos trabajado en los proyectos anteriores, Luis Baldo García. Él es experto en planificación turística y cultural del territorio y la gestión de destinos turísticos. Dejo con ustedes a Luis para que nos dé una introducción, se presente y luego puedan entonces también exponer nuestros expertos. Hola, buenas tardes a todos. La verdad es que yo hoy voy a hablar muy poco, más bien casi nada. Lo único bueno era fundamentalmente presentaros a Julio y a Ana. Yo soy socio también del Clúster de Turismo Rural y bueno, por eso la idea fue invitarles a ellos, ¿no? Son dos personas que llevan muchísimo tiempo trabajando en turismo en Asturias. Tanto Julio por la parte de turismo activo, lo que para vosotros es turismo aventura, y Ana con el tema de alojamientos. No solamente eso, sino que también dentro de lo que es el espacio y el ámbito asociativo. Bueno, eso, Julio es presidente del Clúster, es presidente también de la Asociación de Turismo Activo y Albergues. Ana es vicepresidenta del Clúster y antes fue presidenta de ARCA, que es la Asociación Regional de Casas de Aldea. Y voy a poner, perdón, estaba sin vídeo, voy a ponerlo porque estar hablando así, que no me veáis. Ahora. Y los dos además estuvieron participando estos meses anteriores en un comité que se creó aquí en Asturias por parte de lo que es el gobierno regional por el tema de turismo, la viceconsejería de turismo, lo que sería el departamento de turismo del gobierno regional aquí en Asturias, un poco para ver qué medidas se adoptaban, no solamente durante la pandemia, durante durante todo el tema del confinamiento y las limitaciones y demás, sino sobre todo a posteriori, es decir, cómo recuperar o cómo intentar recuperar de alguna manera el sector una vez que todo esto pase. Y ya os digo, yo creo que lo mejor es que ellos os cuenten un poco, bueno, qué hacen, qué medidas se acordaron o qué se está haciendo para intentar, bueno, recuperarse después de después de la pandemia, no. Bueno, en esta fase que estamos de la pandemia en la que ya parece que aquí poco a poco va remitiendo. De hecho, ya se permiten los movimientos dentro de España, es decir, entre distintas regiones y distintas provincias. Y bueno, no sé si alguno estuvisteis en el webinar de la semana pasada, en la cual vimos algunos datos y hablábamos de que al final la gente sigue teniendo ganas de viajar, ¿no? Que cuando esto pasa y cuando esto se va recuperando, la gente sale. Quiero también que ellos os den un poco la visión optimista, ¿no?
tanto Julio como Ana ya tienen clientes otra vez y ya, bueno, se van poco a poco recuperando la normalidad, ¿eh? Despacito, pero se va recuperando. Y yo creo que por mi parte casi nada más. Le doy la palabra a Julio, porque Ana parece que vuelve a tener algún problemilla con la conexión, pero bueno, que vaya empezando Julio y luego ya en cuanto pueda se nos incorpora. ¿Vale? Ya estoy aquí de nuevo, Luis, pero que empiece Julio, ¿vale? Vale. Venga. El tema conexiones hoy están un poco, nos están complicando un poco la vida. Pero bueno, venga, pues hala, adelante Julio y todo, os dejo a vosotros ya. Bueno, en primer lugar, bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecer la invitación para participar, bueno, pues en esta charla informativa, coloquio, o bueno, un poco para que os contemos y os transmitamos, pues yo creo que una problemática que tuvimos aquí, yo creo que es a nivel global y mundial, y os vamos a comentar un poco cómo desde el sector surgió este pequeño germen para poder, bueno, pues tomar cartas en el asunto e intentar que esta pandemia que nos va a afectar económicamente a todos, bueno, pues que pudiéramos de una manera u otra, pues intentar que las pérdidas fueran lo menos posible y el transmitir la seguridad de nuestros negocios y nuestras, en mi caso, actividades a los clientes. Entonces, en el momento que declaran el estado de alarma, que nos cierran, dentro del clúster, que bueno, el clúster de turismo rural está formado tanto por empresas de turismo activo, como de alojamientos, como pequeños productores agroalimentarios, como consultoras turísticas. Vimos la necesidad de no de ir a pedir dinero sin más, sino que lo que queríamos era el poder trabajar. Pero necesitamos para poder trabajar también una pequeña ayuda de las instituciones públicas para el fomento, publicidad, ayudas que pudieran compensar un poco también las pérdidas. Dentro de estas medidas que fuimos tomando, nos surgió la idea de la posibilidad de crear un producto de cara al otoño, que ya es temporada baja, porque aquí la temporada fuerte es lo que viene siendo pues, junio, julio y agosto, ¿vale? Que es la temporada de verano, basado en un producto que incentivara el movimiento de turistas en esa época. Para ello, vimos que teníamos que trabajar un poco todos juntos y hablando con el gobierno, planteamos la posibilidad de crear un producto donde, en este caso, el gobierno va a fomentar unas actividades complementarias que les van a servir a los alojamientos para crear unos paquetes, pues tanto de fines de semana como de semana. Entonces, ¿en qué consiste eso? Porque no se trataba de tirar los precios, realmente ahora es justo cuando no los debemos de tirar. ¿Y por qué? Porque ya no voy a poder trabajar a volumen, porque hay restricciones de usuarios en cada actividad. Los alojamientos, en muchos casos, no las casas íntegras, sino los hoteles, han tenido que reducir sus aforos y tienen limitaciones en las zonas comunes, como lo que es el restaurante y demás. Entonces, el Principado lo que ha hecho ha sido ha dotado de un dinero para la contratación de actividades turísticas tipo guías turísticos, tipo visitas a museos, tipo wellness, tipo actividades de turismo activo, restauración, que serían... hay unas marcas de calidad aquí para una serie de restaurantes sobre cocina típica que utilizan productos de la zona. Y con eso ha hecho la posibilidad de que cada persona que pernocte al menos 2 noches tenga la gratuidad de una de esas actividades complementarias. De tal manera que alguien que va a invertir un dinero en 2 noches en un alojamiento se lleve esa experiencia extra que estamos todavía
en fase casi para terminar de calendario y poder presentarla. Esa fue una de las medidas. Otra fue sugerir al gobierno que nos dotara la posibilidad de cubrirnos unos créditos, aquí se llaman ICO, ¿vale? Donde ellos nos avalan a las empresas que, bueno, tienen que presentar una serie de documentación para, normalmente, pues los créditos que te los solían dar a 3, 4 años, estos ICOs ahora nos los dan a 6, 7. No deja de ser que lo tienes que devolver, evidentemente, pero bueno, esa flexibilidad en temporalidad nos ha venido bien. Y luego, además, ha creado para este paquete turístico, ha destinado otro dinero de promoción y publicidad. ¿Qué ha fomentado o qué ha provocado esta pandemia? Quizás ha sido la unión de todo el sector, no solo los restaurantes miran por los restaurantes, los hoteles por los hoteles, los de turismo activo por turismo activo, sino que yo creo que ha sido una unión común porque sabemos todos de la situación de todos los empresarios que nos dedicamos a turismo, ¿vale? Entonces, yo creo que además no solo nos ha servido esto, sino que, por ejemplo, en el caso del clúster nos ha servido también para tener una formación tanto de redes sociales, de marketing, de generación de recursos, tanto fotográficos como de vídeo, todo el tema de, por ejemplo, de idiomas, que hemos tenido también formación que en muchos casos nos ha venido fenomenal, porque muchas veces no tienes ese tiempo para dedicarle y, oye, pues parece que no, pero 2, 3 meses encerrado da para mucho. Entonces, yo creo, bueno, un poco la visión así general. Ana, si quieres añadir tú alguna cosa que se me olvide, yo creo que eran básicamente esas líneas, principalmente financiera, de publicidad y de creación de producto. No sé si se me olvida alguna más. A ver, Ana. Sí, Ana. Bueno, voy a continuar. Básicamente es... Ahora estoy, un segundo. Ahora. Es que Venga, vale. había apagado el micrófono y no era capaz de volver a conectarlo. Vaya día que llevamos hoy, la verdad. Si se alinean todos los astros, se alinearon hoy. Más o menos es lo que estabas contando, Julio, sí. Yo creo que pilotó las 3 líneas en una información que también con las reuniones de este grupo de trabajo con las instituciones, o sea, con lo que aquí es el gobierno del Principado de Asturias, y se hicieron también cosas de formación. Aprovechando también la pandemia, hubo temas de webinar relacionados con los... Aquí se establecieron por el Instituto de Calidad Turística de España una serie de protocolos a implantar que se llaman protocolos para prevención del COVID-19. Y luego estos protocolos iban un poco también por sectores de alojamientos, de empresas de turismo activo, de guías turísticos, las hay también para espacios naturales. Estas guías iban diseñando, determinando las pautas a seguir en el tema de tanto de atención al cliente, o sea, las cosas de distanciamiento y demás, uso de geles hidroalcohólicos, también el tema del protocolo de limpiezas que hay que establecer, y bueno, recomendaciones con el tema de realizar los pre-checking, realizar los pagos también con requerimientos de pago para utilizar cuanto menos posible los TPVs. Bueno, una serie de indicaciones en los protocolos que me imagino que Luis no tendrá ningún problema en reenviaros, porque pueden ser de utilidad. Y con esos protocolos que se establecieron a nivel nacional por este Instituto de Calidad Turística, en Asturias lo que hizo la administración fue hacer una serie de jornadas de webinar para poder explicarlos a cada uno de los sectores implicados y poder hacer las preguntas que cada uno considerara oportunas, que desarrollaran o despejaran las dudas que se podía tener en su aplicación.
Y el resto de medidas, bueno, fue un poco así más o menos lo que explicó, lo que fue relatando Julio. Bueno, y ahora un poco para comentar, porque yo creo que también era lo que decías, Luis, que necesitáis saber un poco cómo adaptamos nuestros negocios a estos protocolos anti-COVID. Era lo que queríais, Ivonne. Sí, justamente una de las preguntas que iba a hacer era eso, cómo adaptaron, porque aquí también se han hecho protocolos, se han difundido, pero creemos que no tenemos todavía la experiencia, no sabemos qué ajustes, qué modificaciones han tenido que hacer las empresas, si ha significado un mayor costo para ustedes adaptarse a los protocolos, cómo ha sido todo ese trabajo, que también me imagino que debe haber una coordinación entre los empresarios, ¿cómo ha sido eso? Bueno, voy a empezar un poco contando un poco la experiencia desde el sector del turismo activo y luego, si eso, Ana, cuentas tú de un poco del alojamiento y demás. Mirar, desde el turismo activo, una vez que entramos en la fase, que estamos todos cerrados, nos empiezan a caer cancelaciones de grupos de todo el verano y demás, veíamos un futuro de año negro, negrísimo. ¿Qué pasa? Empiezan a hablarse de se va a tomar esta medida, se va a tomar esta otra. La verdad que había mucho desconcierto. De un día para otro te cambiaban las cosas. Y al final, pues bueno, un poco el sector, por ejemplo, en este caso del turismo activo, decidimos no precipitarnos. ¿Por qué? Si yo me precipito a abrir, punto número 1, abro para cuánta gente. No sabemos cuántos van a ir, si hay seguridad, con lo cual no te compensaba abrir por el momento. Los que se precipitaron empezaron a gastar que si en temas de ozono, luz ultravioleta, bueno, una cantidad sin fin de elementos que con el paso de las semanas se iban haciendo prescindibles. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, que ya hemos abierto el día 19 de junio, hemos esperado a que terminara el estado de alarma y realmente nos han quedado unas medidas que viene a ser lavarse bien las manos, distancia de seguridad que cambió de 2 metros a 1,5, tema de desinfección de material específico para realizar las actividades, pues desde neoprenos, cuerdas, arneses, cascos, embarcaciones, tablas de surf. Bueno, pues todo eso fuimos trabajando en conjunto y poniendo todos en común un poco pues nuestros protocolos, porque muchas veces veíamos que poníamos uno tan sumamente exhaustivo que a veces se enrevesaba demasiado. Y en el trabajo de equipo fuimos sintetizando algunos pasos, nos hemos puesto más o menos todos con las mismas recomendaciones que nos hacía Sanidad y ahora estamos funcionando, pues bueno, ya se empieza a notar. Yo os voy a poner mi ejemplo. Yo normalmente tengo 16 trabajadores en temporada y, he comenzado con 6. Y hoy precisamente que me fue a visitar Luis, ya vio que teníamos movimiento y he tenido que contratar otros 4 que empiezan mañana. Entonces, si tú vas dando esas pautas de seguridad a la gente, en el caso del turismo activo, son actividades en la naturaleza, con lo cual es al aire libre, no hay espacios cerrados, no hay un problema por mantener las distancias. La verdad que son un sector que yo creo que podemos un poco cubrir la temporada, ¿vale? No va a ser para tirar voladores, pero por lo menos vamos a intentar cubrir y si viene bien la meteorología, pues poder hacer un poco, como dicen, de calcetín, ¿vale? Y en el caso de la gente que llama a preguntar, porque evidentemente el turismo internacional, pues en un principio cuando hablamos con el gobierno se descartó la posibilidad de que invirtiéramos dinero ahí, se abren las fronteras mañana, ¿vale? Con el turismo europeo. El día 1 de julio ya se abren las fronteras y empieza a haber alguna reserva, pero nuestro principal cliente es el local o alrededores y ahora pues Madrid, como los dejan salir, que siempre fue nuestro primer
un primer cliente, ¿no? Un primer destino. Sobre cuando llega la gente, pues sí, evidentemente los recibes. Yo, por ejemplo, para mis empleados, pues aquí hay pues muchos que ponen mampara de metraquilato como en los supermercados para evitar el contagio. Nosotros les hemos dotado de unas mascarillas y además llevan una pantalla que es como, pues no es el casco exactamente de la policía, pero bueno, el que va a desbrozar o algo así, que echan unas máscaras con rejilla, eso es lo que utilizan. Y que al final, bueno, siempre que puedas mantener las distancias, tampoco es necesario. Lo que sí es, y que sí que seguimos un poco a rajatabla, es el tema de la limpieza de todo lo que es el material, del almacenamiento de ese material y luego cómo es el orden y cómo es el protocolo a la hora de atender a la gente. Ahora, la gente es consciente de que tiene que esperar. O sea, no es estos momentos que te llegaba la aglomeración de todos los clientes a la vez, uno por voces por aquí, el otro por acá. No, ahora ya guardan su turno, sus distancias, van esperando y son más comprensibles. Entonces, hay cosas que yo creo que este COVID, esta pandemia, ha traído cosas buenas para quedarse y que yo creo que debemos de tomar nota y aplicarnos, que además nos va a ayudar a la gestión de nuestros negocios. Y hay otras que con el tiempo pues habrá que aprender a convivir con con esta enfermedad. No deja de ser también como la gripe en su día, pues habrá que aprender a convivir con ella. Y yo creo que ahora, Ana, yo un poco de turismo activo conté así un poco por encima. Yo creo que ahora de alojamientos, que tú estás más al día. Bueno, en el tema de alojamientos, yo casi repito un poco en cierta medida lo que fue comentando Julio. Yo tengo que decir que no abría al público, yo personalmente, hasta que nosotros aquí en España, no sé cómo lo estáis haciendo vosotros, pero aquí hubo un proceso de desescalada que se llamaba. Desde el confinamiento fue haciéndose diferentes fases que iban aproximadamente en un periodo de 15 días, en el que iban modificándose las normas a cumplir por cada uno de nosotros, tanto en el tema del distanciamiento como el tema de los aforos de los locales. Una vez que abrías tanto en el número de plazas disponibles que tienes como en el caso de los alojamientos, los espacios comunes, el aforo estaba reducido en un porcentaje. A medida que esas fases fueron pasando y hasta lo que ahora denomina todo el mundo la nueva normalidad aquí en España, que como antes comentaba Julio, no sé si fue Julio Luis, aquí en España empezó el 21 de junio, en esa nueva normalidad en la que ya no hay confinamiento y se permite la movilidad entre las propias comunidades entre todo el territorio nacional, yo fue cuando decidí abrir el establecimiento, porque en las fases anteriores era bastante complejo las medidas a tomar y sobre todo los aforos. No se podían, en alguna de esas fases no se podían ni siquiera utilizar las zonas comunes, con lo cual era bastante complicado de gestionar esta situación. Nadie te va a reservar simplemente una habitación para estar en la habitación y no poder utilizar zonas comunes. En el proceso de esa nueva normalidad, bueno, ya no es tan compleja la situación. En líneas generales, bueno, aparte de medidas especiales en cuanto a la limpieza, sobre todo, bueno, utilizar una lista de virucidas que está reconocida oficialmente por el Ministerio en cuanto a la limpieza y la desinfección. En el resto de medidas a tomar es principalmente lo que comentaba antes Julio, distanciamiento, higiene de manos y también el tema de utilizar las mascarillas cuando el distanciamiento no se puede mantener. Cuando el distanciamiento que está medido ahora aquí en España es de 1,5 metros.
cuando no puedes mantener ese distanciamiento, o sobre todo si ese distanciamiento no se puede mantener en zonas interiores, es cuando bueno, te requieren o te indican que la medida más oportuna es utilizar la mascarilla por ambas partes. ¿En qué influye el tema del distanciamiento? Principalmente en cuanto a los momentos pues, desde el check-in, evidentemente. Cuando estás haciendo el check-in de entrada de un cliente, es inevitable, tiene que darte lo primero su documentación y tiene que firmarte la hoja de entrada. Medidas que estamos haciendo, pues estamos enviando el check-in con anterioridad a través de, bueno, tenemos una herramienta de gestión y de reservas, y lo que hacemos es enviar el pre-check-in con anterioridad para que, bueno, el momento del check-in se hace más corto, cuando tú ya tienes todos los datos del cliente cargados en la herramienta porque lo hizo previamente. Simplemente tienes que hacerle firmar la hoja. Y en el tema de los pagos, también en la herramienta de gestión nos permite ni siquiera utilizar el TPV, sino utilizar un TPV virtual, que lo que hace es enviarle el requerimiento de pago al cliente, ya sea a través del teléfono móvil o a través de un correo electrónico, y no tienes que utilizar tu TPV, o sea, hace el pago a través del móvil. En el resto de cosas, bueno, pues nosotros que tenemos servicio de desayuno, pues tener un poco cuidado en cuanto a, bueno, a la hora del servicio, de prestar el servicio del desayuno, porque es evidente que ahí vuelve a producirse pues contacto físico, pues utilizar por ambas partes. Nosotros indicamos a los clientes que por ambas partes, mientras se está sirviendo el desayuno, que ambas partes utilicen mascarilla. Y en líneas generales tampoco es tan complejo, ¿vale? Y bueno, sí que es verdad que como comentaba antes Julio, la gente pasa a ser mucho más respetuosa en ese sentido, a tener cuidado con estos detalles. A mí me da un poco de miedo en un principio por cómo podía responder la gente ante estas situaciones, ante la obligatoriedad de utilizar mascarillas, de mantener las distancias y estas cosas, y la verdad es que la gente es muy, muy, muy respetuosa. Casi mejor entramos en coloquio, porque a veces puedes estar contando cosas y las preguntas son mucho más directas y te pueden ayudar más que un monólogo. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Ana y Julio. Es súper importante conocer, porque como les comentaba, los protocolos acá, hay protocolos, se están elaborando, algunos ya están elaborados, pero ahora es el momento de ponerlos en práctica, y hay cosas que va a depender de cada empresa, finalmente, cómo las va a implementar. Por ejemplo, conocer bien esto que tú mencionas de hacer el check-in más corto, que los pagos se hacen por móvil. Todos esos tips como más específicos sirven mucho a los empresarios aquí en Chile. Acá tengo un par de preguntas que me están haciendo. Dice, pensando en el turismo rural, ¿cómo hacemos cumplimiento de protocolos sanitarios si entendemos que en este tipo de turismo interviene mucho el trato directo? Involucrar al turista a tu forma de vida habitual. ¿Cómo lograr eso en el turismo rural, que es más de cercanía, ¿no?, con el turista? Y por otro lado, preguntan también cómo fue la experiencia de pre-reserva. ¿Cómo generaron confianza para el turista para que pueda reservar con tanta antelación? Comento yo de esto de la pre-reserva y comentas tú lo del alojamiento, Ana. Vale. Venga, mira, yo te cuento un poco y bueno, además así aconsejaros un poco. No os precipitéis a la hora de abrir. Abrir cuando estéis preparados y seguros y dices, bueno, más o menos ya está la situación, ¿vale?
A veces el precipitarse puede ser una mala decisión. Y ahora os comentamos un poco de este tema de prerreserva que además os pueda servir para vosotros. Muchas veces los clientes que teníamos las reservas no las terminaban de cancelar del todo, porque pensaban que, claro, esto pasó en marzo, bueno, de aquí al verano pues todavía sigue. Entonces nos las dejaban un poco en el aire. Es clave que tú esos contactos que tienes, sobre todo gente ya que lleva viniendo años, que tú tengas una interacción con ellos de tranquilos, estamos ahora preparando los protocolos, os vamos a avisar cuando abramos, que tengamos ya todo seguro. Eso ha hecho que tengamos a más clientes fidelizados, que al final es la mejor publicidad. Entonces, cuando el poder ir dando noticias y no desaparecer, sino, bueno, vía WhatsApp, vía Telegram, vía Facebook, el comentar, en la empresa estamos tomando estas medidas, estamos procurando formarnos para poder llevarlas a cabo, para poderos dar un servicio seguro, tranquilo. Esa experiencia que tú dices de cómo transmitimos en la experiencia, ¿no? A un cliente, la distancia de 1,5 metros no me la va a quitar, se lo voy a poder transmitir igual, ¿vale? Lo que pasa es que lo haremos de otra manera. Es como las nuevas tecnologías. Antes íbamos todos libreta y papel y ahora estamos cambiando a vender digital, ¿vale? Entonces, yo creo que el que podáis ir entrelazando contactos con vuestros clientes o el que está todavía dudando, tranquilos, que lo estamos mirando, no os preocupéis. Luego hubo otra clave que, por ejemplo, en mi caso me funcionó. Mirad, yo trabajo mucho lo que es viajes de estudio, campamentos de chavales, temas de estancias en verano, y el que la prerreserva no llevara un condicionante que a los 15 días ya no les devolvía el dinero, me ha servido para que la gente no me las cancelara. Y ahora que se ha abierto otra vez el mercado, sigo manteniendo esos clientes, ¿vale? Y ahora, Ana, que os cuente un poco allá con los alojamientos. El tema del distanciamiento y el turismo rural es un tema clave. Claro que sí que influye mucho en lo que es la esencia del turismo rural. No queda otra que mantener las distancias y utilizar la mascarilla. Pero yo creo que el contacto se puede tener de la misma forma a 1,5 metros. O sea, tú puedes mantener, explicarles exactamente lo mismo que le contabas de tu entorno, que le contabas de la experiencia de vivir aquí o bueno, de cualquier otra de las cosas que un turista te puede contar cuando está en tu alojamiento y te pregunta y te consulta, que antes, aunque sea 1,5 metros y sí que es verdad que es de otra forma. Claro que influye mucho, sí, y influye en lo que es para nosotros la esencia del turismo rural. A nosotros hay algunas cosas también que cambiamos, que es en el tema de la papelería, de los folletos o de la información que facilitábamos a los clientes, pasamos también a digitalizarla, pues a enviarlo a través de hacerte un folleto tuyo, una imagen tuya de lo que es tu entorno, con mapa de situación y demás, y transmitírselo para que lo tenga, para que por lo menos ese contacto que tiene contigo siga manteniéndolo. Pero en el día a día hay que mentalizarse que lo más importante es la distancia y si no la mascarilla, y hay que hacerlo, no nos queda otra. Sí, otra pregunta que tienen acá es, que me enviaron por el chat, es a qué tipo de turistas estaban ustedes primero enfocados antes de la pandemia y si lo han tenido que cambiar ahora, me imagino tal vez un turista más nacional, más local, y qué estrategia de promoción han utilizado y ha sido la más efectiva. Bueno, el turista... Bueno, vale, tú. sí, habla tú, Julio. Bueno, va, empiezo yo. Comienzo yo. Bueno, Ahora. empiezo yo, Ana, empiezo yo.
Bien, yo os Vale, comento un poco el venga. tipo de turista. Normalmente el turismo activo no lo podemos desarrollar durante todo el año. Entonces sí que diferenciamos como tres nichos de mercado, o sea, tres tipos de tipología de clientes por épocas. Una, la primavera, que es cuando los chicos realizan sus viajes de estudio, sus viajes a la naturaleza, ¿vale? Entonces va mucho del ámbito escolar y de aquí, bueno, se celebra la Semana Santa, que ahí hay una semana fuerte que es turismo de familia, ¿no? Más individual. A partir del mes de junio, finales de junio, con julio ya empieza con el calor a venir la gente pues, de vacaciones, a la playa y demás. Entonces ya empiezan a confluir en lo que es los niños que se van de acampada y demás durante un par de semanas con algo de familia suelto. Y luego ya nuestro cliente de final de julio con agosto son familias. Familias y luego chavales jóvenes, pero mayores de edad, que se quedan durante todo el mes de agosto, incluso la primera semana de septiembre. Y luego en septiembre tenemos un tipo de turista más de matrimonios, gente que se dedica durante la temporada a hacer la temporada o sea, turística, lo que se llama hacer el agosto y demás, y que se suele ir en septiembre, octubre de vacaciones a descansar, pues con lo que ha generado en el propio verano. Sí teníamos, por ejemplo, bastante turista de estos individuales y demás extranjeros en el mes de julio y agosto, que evidentemente, bueno, realmente no es que sea demasiado, porque es un 18% al final de los visitantes que tenemos. Entonces, sí hemos centrado un poco las campañas a nivel nacional y regional, ¿vale? El tipo de sale en Asturias, sale en casa, descubre el paraíso, porque muchas veces nosotros, los propios habitantes de aquí, siempre buscamos un sitio lejos pensando que es increíble y realmente lo increíble es lo que descubrimos aquí a pocos kilómetros de casa, ¿vale? Y Ana, coméntate un poco qué tipología de clientes tienes tú. A ver, mi alojamiento está más destinado a parejas, pero bueno, en general el turismo rural en Asturias está destinado pues o bien parejas, bien familias. El tipo de cliente no cambió, simplemente este año los esfuerzos los estamos centrando en el turista nacional. De hecho, bueno, en estas reuniones que antes os comentábamos o que llamábamos grupo de trabajo con la administración aquí en Asturias, decidimos centrar todo el dinero en campaña nacional, precisamente porque, bueno, una de las cosas que está pasando es que hay pocos vuelos y de hecho no solo hay pocos vuelos, sino que hay algunas de las fronteras con otros países europeos con los que nosotros estábamos trabajando, teníamos clientes que aún no se han abierto, por ejemplo, con los ingleses. Con lo cual, lo que se hizo en esta ocasión, por lo menos desde aquí en Asturias, y bueno, casi en general a nivel nacional, porque bueno, así nos lo comentaron también a nivel España, o sea, con el Ministerio, el esfuerzo se traslada principalmente pues, en un turismo que digamos interior, o sea, que los españoles viajen por España. Y como antes comentaba Julio, realmente Asturias, bueno, estaba intentando en estos últimos años centrar un poco los esfuerzos en captar un poco de turista internacional y poco a poco íbamos creciendo, pero aún así no suponía más del 18% del volumen total de turistas. Con lo cual, bueno, algo nos resentimos, pero nos resentimos menos que otros destinos que hay aquí en España que estaban mucho más enfocados en el turista internacional. Y otra de las cosas en las que Asturias centra también su mensaje, o sea, Asturias se vende como el lema de Asturias desde los últimos 30 años es Asturias paraíso natural. Con lo cual, lo único que estamos haciendo es un poco reforzar ese mensaje de destino vinculado con la naturaleza,
porque bueno, aquí sobre todo, no sé, como estas cosas pueden variar dependiendo de dónde se hablen, en España se habla mucho de que el contacto con la naturaleza, o sea, el estar en espacios abiertos, hace una menor probabilidad de contagio. Con lo cual, Asturias es ese mensaje que está reforzando, ¿no? De un destino en contacto con la naturaleza. Y luego hay otra vía que también es de otra campaña que el mensaje es como un enclave de bienestar, un lugar donde recuperar la salud y recuperarte anímicamente después de los meses de pandemia, de confinamiento y demás. Y ese es un poco el mensaje también que se está lanzando. Yo por un poco que se me olvidó, porque yo creo que la pregunta decía, ¿qué tipo de clientes teníamos antes de la pandemia y ahora de la pandemia? Entonces, Sí. a mí se me olvidó comentar que, claro, yo pasé de tener grupos de escolares de 80, 90 chicos he adaptado ese producto, uno, por las limitaciones, porque no nos permiten más de 25 personas en cada actividad, a familias. Entonces, lo mismo que hacía pues el campamento de niños solo, ahora hago el campamento de familias. Con lo cual, el albergue donde se alojan no tiene que tener esas distancias, esa habitación, porque es de la misma unidad familiar, y luego están haciendo las actividades ellos juntos, con lo cual, pues, mira, haces un poco más de piña y de unión entre la familia, que siempre viene bien, y más después de no poderse verse muchas veces durante tiempo. ¿Cómo ha sido la organización, la coordinación entre los empresarios? Me imagino que a través de reuniones, de trabajos conjuntos, ¿cómo han definido también esto de que exista el mismo nivel de seguridad, digamos, o de limpieza que se le pueda dar al turista? ¿Cómo han trabajado esto con los distintos empresarios? Porque me imagino la realidad de cada uno también es distinta. ¿Cómo han logrado unirse y trabajar Mira, esta pandemia conjuntamente? ha servido para unir más al sector, porque muchas veces cada uno iba por su cuenta un poco, ¿no? Y cuando empezaron a haber este tipo de restricciones, de medidas que había que tomar, muchos se sintieron perdidos y desorientados, no sabían por dónde coger para poder empezar a ordenar un poco su propio alojamiento. Entonces, hemos tenido muchas altas nuevas en la asociación, tanto en el clúster, bueno, yo también en Ataya, en la de turismo activo y albergues, porque los propios empresarios, pues, o no le entendían bien lo que querían decir. Los periódicos decían una cosa, luego el boletín oficial del Estado decía otra, luego llegaba y decía otra. Y entonces hubo un momento de incertidumbre, desconcierto, que fue un poco caos. El que estuviéramos todos unidos y siempre hubiera una interlocución única, nos ha servido, uno, para poder todos seguir el mismo procedimiento a la hora de elaborar las modificaciones y modificaciones tanto en procesos como físicas de nuestros establecimientos y de nuestros negocios. Y yo creo que nos ha ayudado hasta el punto que todavía ahora que estamos abriendo, que ya hemos abierto todos, nos hemos puesto hasta de acuerdo casi para abrir todos a la vez. Que incluso muchas veces pues gente que me venía a mi instalación a hacer unas actividades, ahora me preguntaba, oye, ¿y qué otro establecimiento me recomiendas tú para hacer esta otra actividad que yo no tenía? Ya le puedo aconsejar, dice, mira, van a seguir las mismas medidas que tenemos aquí, tal, fenomenal. O sea, es una publicidad, lo que hablamos de fidelizar a los clientes, tremenda. Y además, bueno, un poco que os pueda contar yo sobre eso, no sé, Ana también, bueno, que también muchas veces que nosotros sin ser alojamiento, que somos de actividades, el poder echar un cable, oye, ¿cómo podéis hacer esto? Oye, ¿cómo no se te ocurre hacerlo de esta manera? Que a mí yo creo que me funcionó. O este problema que yo tengo resulta que lo tiene el de al lado y el de enfrente. Y al final, poniendo el problema en común, lo hemos sabido resolver. Y además muchas veces piensan más tres cabezas que una.
No os vamos a negar que hubo desconcierto durante tiempo, porque no es fácil la situación, o sea, lo que comentáis, no es fácil saber adaptarte, no es fácil implantar algunas cosas porque no sabes muy bien cómo va a reaccionar el público, pero bueno, ahora con herramientas tan simples como grupos de WhatsApp, videoconferencias y demás, hubo mucho nexo de unión y de compartir problemas. Y luego aquí se hizo mucha formación en ese sentido, o sea, de distintos webinars para implantar las medidas que nos iban contando que eran las adecuadas. Y estos protocolos que os comentaba que hizo el Instituto de Calidad Turística de España, se hicieron bastantes webinars para explicarle a la gente las distintas pautas a seguir. A partir de ahí, luego también hay parte de la Secretaría de Estado un sello de turismo responsable, que se llama. Tú te comprometes con una declaración responsable a cumplir esos protocolos y, bueno, te dan como una especie de certificación. Y otra cosa que nos organizamos todos en común ha sido para la compra de esos productos. O sea, los alojamientos, las actividades, los guías, todos necesitamos gel hidroalcohólico. Pues entre todos, oye, yo sé de este proveedor, yo sé de este. Vale, nos pusimos en contacto con ellos, nos pasaron precios. Para tema de mascarillas, pues todos fuimos a una. Y al final, también, pues oye, para poder tener un precio competitivo no es lo mismo que lo vaya a comprar 1000 mascarillas uno que compremos 10.000 mascarillas. Sí, sí, eso es súper importante. Es uno de los primeros beneficios que uno puede ver de trabajar colaborativamente. Poder hacer estas compras en mayor cantidad y ponerse de acuerdo, porque eso también era otra pregunta que tenía de los costos porque estas mayores medidas de limpieza, me imagino que les ha hecho gastar más en los productos, y también quería preguntarles cómo han adecuado el personal, las personas que han tenido a cargo los trabajadores. ¿Cómo lo han ido haciendo con ellos? Bueno, voy a empezar yo porque, sí, mira, como os comentaba antes, bueno, pues las temporadas, en mi caso, suelen empezar desde abril hasta final de octubre. Entonces, justo me cogió que todavía no los tenía contratados y no tuve que utilizar lo que aquí llaman ERTES, que era pues una especie de que los tenías en casa y parte, la gran mayoría del sueldo lo pagaba el Estado y el empresario una pequeña parte. ¿Cómo lo he adaptado? Pues evidentemente me he tenido un poco que adaptar a la situación y es, pues ahora las actividades, si antes normalmente usaba un monitor cada 10, ahora uso un monitor cada 6 personas. Evidentemente, pues el coste de la actividad pues lo he tenido que subir y no te lo van a dejar de hacer. De hecho, prefieren pagar un poco más pudiendo hacerlo ellos, ¿vale? O sea, eso es importante, que al final te va a dar más rentabilidad, ¿vale? Y por otro lado, pues ahora que dices tú, oye, pues estoy viendo que empieza a haber otros rebrotes en otros lugares y tal, que la incertidumbre es lo más peligroso de todo, pero si tú das imagen de seguridad y transmites al cliente que viene, que lo ve y que está viendo las medidas que tú estás tomando, hombre, no te digo que vaya a contratar a la misma gente el año pasado por el volumen que voy a tener, pero sí he reducido un poco las actividades que hacía y intento dar el mismo servicio que daba, pero con menos gente, ¿vale? Le he subido el precio, o sea, rentabilidad yo creo que la voy a subir. ¿Me permitís? ¿Se me oye? Sí. Sí. Contar, Julio, ¿qué actividades haces? Ah, vale. ¿Cómo es tu casa? Es para contextualizar un poco, porque si no... Vale.
Pues mira, yo estoy en un destino que se llama Llanes, que es un pueblo pesquero, ¿vale? Que tenemos a 15 kilómetros la montaña, tenemos Picos de Europa y luego 30 playas pequeñas, ¿vale? De arena fina, o sea, es un atractivo de la zona norte. Mis principales actividades están dedicadas al turismo náutico, o sea, pues surf, paddle surf, kayak de mar, paseos en lancha, esquí acuático, wakeboard, hacemos algo de snorkel, ¿vale? Y lo que he hecho es, en vez de ofrecer tantas actividades este año, que necesitaría de mucho personal, he limitado las actividades a las que me eran más rentables y menos trabajo daban, ¿vale? Entonces he reducido por ahí. Luego sigo haciendo pues, también rutas en bicicleta, espeleología, que la hago, la he quitado, porque por el tema de que es un espacio cerrado, que además te recomiendan que los ventiles, las instalaciones, en tus instalaciones, los espacios cerrados, los ventiles con asiduidad, pues directamente la he quitado también. Rutas a caballo, pues antes las tenía en dos lugares, lo he dejado solo en uno. ¿Qué más tenía? Bueno, pues el tema del paintball, que no sé si ahí lo conocéis, bueno, es esto con pistolas. ¿Y qué más teníamos? Bueno, barrancos, que ese también lo he quitado por el tema de que yo normalmente, para bajar un barranco, normalmente había bastante contacto con las personas cuando los vas a descolgar. O sea, barrancos es barrancos o descensos de cañones, se llama la actividad. Y senderismo, que la sigo haciendo. Lo que pasa que en vez de hacer, por ejemplo, lo que era la ruta del Cares, que me quedaba a una distancia de unos 45 kilómetros de donde yo estoy, como había limitaciones en el transporte, he decidido que esa la quito y hago otras rutas senderistas cerca de nuestra instalación. Es un poco cómo lo he adaptado. Luego, el tema de uso de vestuarios lo he quitado y yo se lo comunico a los clientes antes de que vengan. O sea, ellos ya saben que no tienen un lugar para luego ducharse y asearse y demás. Sí tengo una ducha exterior donde te quitas la arena, el salitre del mar y demás, pero no un vestuario cerrado. Y el uso del aseo, hay unas limitaciones que se hacen, que tiene que ser de forma individual, salvo que la persona que vaya al aseo necesite asistencia, ¿vale? Tanto por si es pequeño, por si tiene limitaciones físicas. Es un poco como lo he adaptado. Luego sí que llevo un control de quién limpia este material, lleva un registro, este material se usa para este curso, por ejemplo, este curso de surf. He dado 5 neoprenos, 5 tablas, 5 list, tal. ¿Quién lo ha limpiado y lo ha guardado? ¿En dónde? ¿Y quién ha limpiado el almacén? Entonces es algo que me sirve para controlar, por si alguno siempre se me olvida, limpiar alguna cosa o que no esté lista para el siguiente turno o la siguiente actividad. Y ahora te toca, Ana. Sí, sí, es bastante organización que deben tener. Sí. Ana, si nos cuentas. Sí. Bueno, pues yo tengo una casa rural de alquiler por habitaciones. En el fondo, el funcionamiento es similar a un hotel. Tiene 4 habitaciones dobles. Damos servicio de alojamiento y desayuno. Luego, pues evidentemente tenemos unas zonas comunes, que es el salón y el comedor, que son interiores. Y luego ya hay unas zonas comunes que son exteriores, que es un... Bueno, aquí lo denominamos porche, no sé si entendéis, una... Terraza. ¿Cómo lo puedo decir en que me entendáis? A ver, una zona cubierta... Una terraza. Sí, pero como terraza. Cubierta... Una terraza, pero que está cubierta con techo, ¿vale? Okay. Y luego una zona de jardín verde con mobiliario de jardín. En el fondo, en lo que más tienes que incidir es precisamente en esas zonas comunes. Yo hay algunas cosas en las que limité, por ejemplo, en las zonas comunes había un baño de uso común, y ese directamente lo cerré ahora de uso al público, simplemente cada uno tendrá que ir a su habitación a utilizar el baño.
Y aquí lo que hace mucha incidencia es, o lo que los protocolos te hacen mucha incidencia es, pues eso, en mantener la limpieza en esas zonas comunes, en los pomos de las puertas, en las mesas y las sillas cuando las está utilizando alguien, pues proceder a limpiarla, en esas partes en la que más influye con respecto a otros ejercicios, o sea, al anterior, antes de la pandemia. Porque a mí siempre me gusta decir que en los alojamientos, o sea, el tema de limpieza y desinfección, evidentemente en las habitaciones y en el resto de sitios ya se hacía, porque bueno, esto es una enfermedad contagiosa, pero las personas tenemos muchas enfermedades contagiosas, más allá del coronavirus. Pero bueno, lo que más incide ahora es en eso, en la limpieza más constante en las zonas comunes. Ivonne, tienes el micro apagado. Gracias. No, estaba diciendo que es súper importante, muy útil lo que nos han contado. Y hay una pregunta más que yo creo que ya sería la última, como para ir cerrando. ¿Cómo es la relación público-privada? ¿Cómo se han organizado con los municipios, con las instituciones del gobierno que trabajan ahí en turismo? ¿Cómo ha sido ese trabajo con ellos? Ha mejorado muchísimo. De hecho, es la primera vez que en realidad el sector turístico y la administración a nivel regional trabajan en la misma mesa. No es que antes no tuvieran relación, pero era una relación diferente. Diferente en el sentido de que tomaban las decisiones y, bueno, sí, había reuniones periódicas para contar un poco cuáles eran las decisiones que habían tomado y, bueno, reuniones por qué pide el sector y qué vamos a dar nosotros. Ahora nos dedicamos desde, bueno, se decidió, como antes comentaba Julio, crear un grupo de trabajo del sector y la administración a nivel regional y en ese grupo de trabajo realmente fue de trabajo, o sea, de tomar decisiones en conjunto, intentando beneficiar a ambas partes o que ambas partes estuvieran de acuerdo con las decisiones que se tomaban. Y bueno, fue hasta el punto de que nosotros junto con los políticos decidimos dónde se hacía la campaña a nivel nacional, en qué mercados nos íbamos a posicionar, decidimos no utilizar dinero este año para una campaña internacional, decidimos tomar las cosas que antes Julio os fue comentando, ¿no? Hacer una línea de ayuda o una línea de préstamos con garantía por parte de la administración para el sector. Decidimos crear un producto turístico para potenciar un poco la campaña de otoño. O sea, todas esas cosas fueron decididas en un total de 10 reuniones, que fue tan positivo que en la última reunión de la semana pasada se decidió que este grupo de trabajo iba a continuar post-pandemia. A lo mejor no con la misma asiduidad, porque estábamos haciendo reuniones de 2 y 3 horas, 2 días a la semana, pero bueno, que había sido una herramienta muy útil, deberíamos seguir trabajando de esta forma. Con los ayuntamientos parecido también, bueno, pues, por lo menos en el que yo trabajo, bueno, hubo bastante implicación y bastante complicidad. Bueno, hubo distintas exención de tasas como de recogida de basura o de ocupación de suelo público, para poner terrazas en restaurantes, en cafeterías. Y bueno, la verdad es que hubo bastante buena sintonía en todo este periodo. Sí, cada administración intentó ayudar como buenamente puede. O sea, por ejemplo, pues los ayuntamientos y demás, pues algunos, lo que eran las tasas de recogidas de basura, de agua y tal, pues las condonaron, ¿vale? Otros, pues si no podían hacerlo con eso, pues era dando una ayuda a los hosteleros, en este caso, pues pudiendo ampliar la terraza gratuitamente, no cobrándoles la tasa a la terraza.
En el caso de la regional, pues fue un poco avalando esa solicitud de créditos, que muchas veces pues los bancos eran un poco más reacios y te ponían bastantes trabas. Entonces, bueno, esa es un poco la relación público-privada en cuanto al tema de esa ayuda económica, y la otra era la creación de producto y que ellos se hacen cargo también de lo que es la promoción. Hemos decidido que eso sí que es clave muchas veces. Dices tú, sí, las reuniones que hacías con la administración decían, oye, vamos a vender aquí, aquí y aquí. Y realmente tú que estabas viendo los números de dónde era la procedencia de tus clientes y tal, dices tú, si es que no cuadra del todo. Y ahora nos han escuchado y nos han dicho, a ver, ¿dónde queréis que debemos centrar? Y hemos sido nosotros los que le hemos ido diciendo. Y como bien dice Ana, pues de hecho ha sido tan fructífera estas horas y horas de mesas de trabajo, porque no era solo con la administración, es que luego nosotros con cada una de nuestras asociaciones transmitíamos lo que se trabajaba, trabajábamos y lo que decimos todos, prefiero que me regule y me organice nosotros desde como empresarios y que la administración colabore con ello, que directamente, en vuestro caso, la administración desde Santiago de Chile os regule y os administre sin saber un poco cómo es la realidad que tenéis vosotros ahí. Si me permitís, Sí. Luis. es un apunte nada más, que decir, bueno, aparte de lo que dijeron ellos, ¿no? Lo que es fundamental para conseguir ese grado de interlocución es tener representatividad. Quiero decir, la administración lo que no puede es hablar con cada empresario. Por eso es fundamental el tema de asociarse, agruparse y tener capacidad de representatividad para luego poder estar en esos foros, ¿no? Y que se creen esos foros donde de alguna manera se vaya definiendo la política turística a nivel regional y luego ya a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, por eso, y bueno, es que tienes además desde Eurochile, también sé que es un tema que también se trabaja y que mucho y en el que hay se hace mucho esfuerzo, ¿no? La necesidad de asociarse para luego tener esa capacidad de ser interlocutor, ¿eh? Aparte, bueno, de todo el tema de cooperación entre los propios empresarios y demás. De hecho, en estas mesas de trabajo éramos 5 los representantes, ¿eh? No había más personas del empresariado en esas reuniones. Éramos 10 personas y éramos 5 del empresariado, 5 del empresariado y 5 de la administración. Y muchas asociaciones querían entrar, pero como no eran las representativas de su sector, ellas no participaban directamente. Pero bueno, estamos hablando que 5 que se representabais a... Guías turísticos. Que lo tengo aquí. Sí, pero iba a decir el número que quiere. Que erais 5 representando a 5.000 empresas. Sí, sí, sí. ¿No? 5.000 establecimientos que hay en Asturias, sumando todas las categorías, ¿eh? Y todas las tipologías. Es decir, pero bueno, por eso hay que hacer agrupaciones o bien sectoriales o bien más verticales, como es el caso del clúster. Quizá la diferencia del clúster es que es la única asociación en la que se une toda la cadena de valor, ¿no? Es decir, que hay alojamientos, actividades, hay restauración, empresas de agroalimentación, agencias de viajes, o bien así, o bien de forma más horizontal, pero bueno, que es fundamental agruparse para luego tener esa capacidad de representar. Y evidentemente, si al final 5 personas son capaces o fuisteis capaces, ¿no?, de representar a más de 5.000, al final al político no le queda otro remedio que escuchar, ¿no? Que bueno, quiero decir, tienes mucha fuerza detrás, ¿no? Tienes ese respaldo detrás. Yo os puedo contar mi propia opinión, que es, yo soy presidente de Turismo Activo y Albergues y luego estoy de presidente del clúster. Cada vez que hay cualquier cosa, como saben que el clúster es algo global, nos contactan enseguida para cualquier proyecto, cualquier cosa. En cambio, de la otra manera era si era específico. Y para ellos, el que nosotros seamos como clúster, que Ana cuando creamos el clúster, Ana era la presidenta de alojamientos y yo de turismo activo, y nos juntamos, ¿vale? Siempre en todas las asociaciones hay gente más activa y otras menos. Y al final, pues estamos siendo un poco tractores de ese turismo rural, englobándolo un poco todo. Y la administración, para cualquier cosa que tiene que ver con turismo rural, enseguida se pone en contacto con nosotros. Sí, eso es clave para el sector
para salir adelante la asociatividad, el trabajo conjunto. Nosotros sabemos que existen cámaras de turismo en las distintas comunas en la provincia de Arauco. Este es el momento para unirse, para trabajar en conjunto. Ellos también tienen instancias de reuniones y mesas de trabajo, público-privadas también. Creo que es importante, dada esta emergencia, aprovechar esta instancia para fortalecer también esos lazos, las colaboraciones que tienen en conjunto, el trabajo, porque al final los va a beneficiar a todos de la misma forma. De la misma forma, el atraer a turistas o visitantes a la provincia los beneficia a todos y están además bien organizados. Yo no sé si Luis os comentó el primer proyecto que tuvimos en el clúster. Luis, el de Cooperar sin competir. Bueno, alguna vez en alguna de las presentaciones hablamos de los proyectos y estando allí, que decir, en alguno de los talleres que hicimos, sí. Sí. Ese fue Cooperar sin competir. Sin competir, para crear un destino. O sea, el que tengo al lado no es mi enemigo ni mi competidor, es el que me está ayudando también a promocionar el destino. A todos nos interesa que, por ejemplo, Asturias tenga muchos turistas. Una vez que los tengamos aquí, no os preocupéis que va a haber para todos, pero no puedo ver al de al lado como el enemigo. Al final va a ser mi compañero. Y cuando yo tenga mi establecimiento lleno, oye, mira, te mando a estos. Y esa relación que vas haciendo con los demás es lo que te va a hacer crecer. ¿Vale? Sí. Que uno de los lemas que tenemos en el clúster es: solo llegarás rápido, pero juntos llegarás lejos. Buenísimo. Sí, yo creo que está muy claro el mensaje. Es súper potente porque esta provincia también tiene experiencia de trabajo conjunto en proyectos y importante este mensaje de cooperar sin competir. Me parece súper potente además mencionarlo en esta situación en que nos encontramos hoy. Ustedes nos llevan adelantado una temporada también, nos sirve muchísimo sus consejos, sus experiencias, cómo lo han puesto en la práctica, ¿cierto? Cómo lo han implementado, los protocolos. Es súper interesante para nosotros y bueno, como Eurochile también estamos trabajando con los encargados de turismo de cada municipio de la provincia de Arauco. Queremos ir armando proyectos o iniciativas que puedan sacar adelante al sector y a las empresas. Entonces toda esta conversación es súper rica para nosotros, nos sirve muchísimo. Así que yo no veo más preguntas acá en el chat. Si quedara alguna, sí. Ivonne, te iba a dar la palabra, Luis, para cerrar. No, es que resulta que Ana se salió y necesita autorización, que bueno, que quería despedirse por lo menos. Sí, sin problema. Marilú puede darle... Marilú Mancilla es la profesional que trabaja en el área de desarrollo regional también en turismo. Y estaba con nosotros, no sé si ella le puede dar el permiso para entrar de nuevo. Hola, yo soy Marilú. Mira, le estaba hablando al Álvaro, porque él es el que lleva el control. Ah, ya, el informático. ¿Cómo puedo poner? Me gustaría tomar una fotografía grupal, pero no sé cómo ponerlos a todos. Marilú. Tiene que dejar de compartir, yo creo, porque si no... Sí. Yo un poco ya claro. Como último consejo es estar tranquilos, no os precipitéis, que la cosa no es tan negra como la pintan y mucho ánimo porque nosotros tomamos Italia como referencia, que fue un poco por delante nuestro, y yo os digo que al final, con esa tranquilidad que hay veces que se necesita para pensar fríamente las cosas, no precipitarse en hacer las inversiones y sí invertir el tiempo en ese proceso de control, de desinfección de las cosas, es la clave para luego tener un buen funcionamiento. ¿Vale? A mí también me ha servido también para mejorar algunos procedimientos que hacía de la empresa, tanto de limpieza, de control.
Os digo que hay cosas que llegan para quedarse. Sí, muchas gracias, se los agradecemos un montón. Como les dije, es muy útil para los empresarios, para los encargados de turismo en los municipios, poder escucharlos y ver también que en algún momento estuvieron como nosotros ahora, un poco en la incertidumbre, pero que lograron salir adelante y lo están haciendo todavía, porque esto no se sabe tampoco cuál va a ser su evolución, pero por lo que hemos escuchado, las cosas han ido mejorando, y acá me dicen que sí, en nombre de la mesa de coordinadores de la provincia de Arauco agradecen la participación también de los empresarios que han estado conectados en este webinar y escuchándolos a ustedes también, así que a todos muchas gracias por participar, por escuchar, y cualquier duda también a lo mejor o pregunta que les surja después nos la pueden enviar, la podemos hacer llegar a Luis y ver a lo mejor también para el futuro algún tipo de colaboración en algún proyecto. Sería súper bueno también poder trabajar con ustedes. Y Sí, muchas sí, gracias a los empresarios, a ustedes, al clúster. Voy a dar la palabra a Ana, que... Sí. Nada, sí, que sentimos el día porque la verdad es que fue el tema de las conexiones. Si lo queremos hacer, no nos sale peor, de verdad. Pero bueno, aparte de eso, esperamos poder haberos ayudado y sobre todo que tengáis presente que de la situación se sale. O sea, probablemente nosotros estamos en plena campaña de verano, probablemente no vaya a ser el mejor verano de nuestras vidas, pero si miramos hacia atrás y tal como lo veíamos hace 2 meses, pues la verdad es que tenemos muy buenas sensaciones y creemos que va a ser un buen verano. Buenísimo. Y bueno, y por nuestra parte, pues también tenderos la mano a todo lo que os podamos echar un cable, ayudar, asesorar, incluso para hacer algo conjunto, que vamos, que podéis contar con nosotros para lo que queráis, ¿vale? Súper, buenísimo. Muchas gracias. Voy a tomar una foto ahora grupal para que pongan sus mejores caras. Hay cosas que no podemos cambiar, ¿eh? Ni el COVID. Ahora va. Ahí sí. Aquí va. Aquí se dice patata, ahí no sé cómo se dice cuando sacamos las fotos. Whisky. O algo así. Whisky. Vale, Whisky. Sí, sí. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias por todo. No, gracias a vosotros. Y eso, lo que queráis. Cuídense mucho. Venga, un Vale. saludo. Gracias. Cuídense Chao. también. Hasta luego. Adiós. Chao. 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 Igual que yo en las clases. No le he echado.